Quiero invitarles a que viajemos un poco más hacia adelante en la Biblia, en la Epístola de Romanos, capítulo 12. Nos estamos saltando nuestra serie de predicaciones del libro de Lucas, pero vamos a retomar el año que viene, así es que tranquilos con eso, ya se vienen esos tiempos, para no decir tiempos mejores, ¿verdad? Romanos capítulo 12. Sin duda en el Señor sabemos que los mejores tiempos están por venir también. Romanos capítulo 12, desde el versículo 1 al versículo 17. Perdón. ¿Lo tenemos todos? Dice, la palabra del Señor dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Queridos hermanos, hoy pensamos, como insistía, en las expectativas. ¿Quién no tiene expectativas, verdad? De lo que viene el otro año. Ayer compartíamos un poco con los juveniles y de quizás metas inconclusas, ¿no? Y quizás fueron cientos las metas que no cumplimos. Este año entro al gimnasio, ¿verdad? Y entonces mejor ya pasó el año y ahora puede decir mejor el 2021 porque el 2020 está muy encima, entonces mejor prepararse para el siguiente año, ¿no? Y metas de todo tipo, quizás no entré a estudiar, quizás quise pasar más tiempo con mi familia, un sinfín de situaciones que uno se proyectó, lo pensó, incluso situaciones mismas dentro de la misma congregación, ¿verdad? Y entonces las expectativas de alguna manera siempre terminan acumulándose para lo siguiente y eso nos genera de alguna u otra manera incluso más ansiedad. Y por lo tanto nosotros de alguna forma nos preguntamos un poco qué es lo que va a traer este nuevo año, ¿no?
podemos obtener de alguna manera en el año que viene. Quizás nos olvidamos de este año. En el norte es muy común quemar un muñeco de trapo o algo así para el año nuevo. Entonces enseña en una seña mística que todo lo malo ahí quedó en el pasado y se fumó y quedó hecho ceniza, así que lo que viene este año es mejor. Pero la verdad es que las cosas no necesariamente son así. Nosotros sabemos que uno piensa que puede tener el mejor optimismo de todo y las cosas simplemente no salen. En muchas ocasiones ha sido así. Uno dice, este año voy a terminar, qué sé yo, la universidad, ¿no? Y ahí está la universidad por 3 años más, terminando todavía. Voy a terminar, qué sé yo, alguna relación tóxica, y ojalá que si es tóxica lo termine antes que termine el año, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero cada uno de alguna manera tiene ciertas metas, ciertos logros, ciertas preocupaciones, y yo quiero incentivar que de alguna u otra forma este año podamos nosotros pensar en lo que el apóstol Pablo escribe y desea de alguna manera para el pueblo de la iglesia que estaba ahí en Roma. ¿Cuál es el deseo del Señor para nosotros hoy en la situación actual también de nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar por nuestra cabeza en momentos como este? Y la verdad es que el apóstol Pablo destaca varias situaciones aquí en este mismo texto que acabamos de leer, pero simplemente yo quiero enfatizar algunas, y de ellas 3, y la primera de ellas que quiero incentivar a cada uno de ustedes es justamente a un cambio de mentalidad. El apóstol Pablo aquí en el versículo 1, en el versículo 2 del capítulo 12, nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos afrontar este año que viene con la disposición a cambiar nuestra mentalidad. Es imposible, queridos, que nosotros sigamos pensando las mismas cosas que pensábamos desde hace años atrás, porque ya nos hemos puesto mayores, ¿no? Y en mayor es más difícil que cambie la forma de pensar, ¿no? Esas son cosas erradas, equivocadas, ¿no? El Señor nos sigue moldeando a la estatura y a la imagen de Cristo el año que viene y con los años que usted tenga. El Señor no va a dejar de trabajar en usted. Debemos recibir esa realidad. El Señor no quiere dejarnos tal cual somos, independiente de la edad que tengamos, incluso pensando que estamos en los últimos días de nuestra vida, en los últimos años. No, debemos entregar nuestra mente y corazón para ser transformados por el Señor, para que ella sea transformada y que no se amolde a ningún pensamiento que sea contrario o que incluso simplemente no forme parte de la Escritura ni de la voluntad del Señor. El mundo de alguna manera necesita gente con mente transformada. El mundo necesita personas que estén pensando diferente. Pero por sobre todas las cosas, el mundo necesita creyentes que están empapados, ¿verdad?, de la voluntad del Señor en sus vidas. No debemos conformarnos, sino que debemos estar dispuestos a la transformación de la renovación del entendimiento. Muchas veces nosotros queremos simplemente entregar el corazón a nuestro Dios, pero queremos seguir pensando lo que pensamos, porque eso nos acomoda, porque siempre nos enseñaron así, y porque es muy difícil ahora practicar otra realidad de vida. Pero el Señor lo que quiere es justamente lo contrario. Es que su mente, su pensamiento, su actuar pueda ser transformado hoy día. Si usted quizás no cocinaba, es tiempo de cocinar. Si usted no hacía la cama, quizás es tiempo de hacer la cama. Si usted no trabajaba, es tiempo de trabajar. Si usted pensaba inadecuadamente frente a situaciones sociales, quizás es tiempo de meditarlas ahí conforme a la palabra del Señor, haciéndose cargo de aquella realidad. Porque el agua que no corre, queridos, se descompone. Ninguno de nosotros es capaz de guardar un agua ahí durante varios meses y volverla a tomar.
Muchas veces nuestra mente también se descompone. Y el problema no es que nuestra mente nomás se descomponga y eche a perder nuestra vida, sino que de alguna manera tiene una conexión intrínseca con los demás. Porque así es la iglesia. Porque somos un cuerpo. Como usted piense, tiene que ver con el otro también. Si su mente quedó estancada y quedó vacía, porque pensó que tenía lo suficiente, tenga cuidado que está al borde de la descomposición. Si no hay una frescura bíblica frente a las necesidades del otro, tenga ojo que está ahí al borde de la descomposición. Hace falta aquella renovación. Querido, el mundo actual generalmente y sus pensamientos terminan siendo, en muchas ocasiones, como un charco cenagoso, hediondo, que no puede moldear nuestra forma de pensar. Debemos estar dispuestos a que el Señor transforme nuestra manera de pensar espiritualmente en lo más profundo de quienes somos nosotros. Dejarnos de nuestro corazón y que nuestra mente comience a filtrar los sentimientos que hay ahí en nosotros para tomar las mejores decisiones. Pero nosotros estamos acostumbrados a ser guiados de alguna manera por el corazón y no a fortalecer nuestra mente. Muchas veces insistimos al hermano que él debe de orar, que debe perseverar en la oración, y eso es cierto, queridos. Nosotros debemos perseverar en la oración, pero usted debe perseverar también en la lectura de la palabra. Debe estar expuesto hacia una mente transformada y no solamente hacia un corazón. Nuestro corazón debe ser filtrado. Y debe ser filtrado a través de la palabra. Debemos enfrentar este año con aquel filtro, ¿no? A través de la palabra, que la palabra del Señor pueda estar ahí arraigada en nuestra mente. Es por eso que el salmista puede decir que medito en su ley de día y de noche. Porque la tiene ahí en su mente, apresada, valorada, atesorada. El cristiano que se estanca en su forma de pensar puede terminar siendo muy inútil para él mismo también. Y yo quiero insistir con eso. No sé qué era lo que usted pensaba hace 5 años atrás de X situación. Pero si no ha cambiado nada de aquello, probablemente se estancó. Debemos entender y darle un espacio y un valor a nuestra mente, que la mente es un espacio de vida también. En la mente se originan, de hecho, las grandes ideas que más tarde maduran en hechos tangibles en el mundo. Se gestan ideales, incluso filosóficos, que después se buscan llevar a la práctica y muchas veces generan calamidades terribles. Buscar a través de un exceso de, entre comillas, ciencia, en donde queremos buscar que a través de una cuestión científica se nos revele toda la verdad, nosotros estamos perdidos con eso. Nosotros debemos aprender en dónde se están originando las grandes ideas también, las grandes propuestas ideológicas. Nosotros, ¿por qué votamos? ¿Por el bien común o votamos por una propuesta ideológica que había en nuestra mente? ¿En dónde depositamos ahí nuestra confianza? El hombre real, de alguna manera, nuestro actuar es la mente, queridos. No existe eso, simplemente es que yo me dejé llevar y entonces
lo agarré a combo, ¿no? Yo lo pensé y lo quise hacer y lo golpeé. Eso es así. ¿Y eso de dónde salió? Pudo haber habido un impulso en el corazón. Pero uno tiene el espacio para decidir si hacerlo y no hacerlo. Y eso se genera de alguna manera en la mente. Si nosotros creemos que el ser humano es creado a imagen de Dios y lo tenemos eso calcado en nuestra mente, por lo tanto tiene un valor único e intrínseco, jamás vamos a justificar ningún tipo de mal a nadie, sino todo lo contrario. Y seremos mucho más quisquillosos cuando alguien es maltratado, por ejemplo. Literalmente quisquillosos. Seremos tan quisquillosos que incluso nos va a molestar de repente algunos tratos entre esposo y esposa, ¿no? Algunas bromas que hacen los hombres respecto a sus esposas. Porque uno va terminando valorando ese concepto que el Señor le va dando. Querido, eso es así. Nosotros necesitamos no solamente espacios de reflexión, sino que necesitamos que nuestra mente sea moldeada ahí conforme al Señor, para que la voluntad de Dios sea puesta ahí en nuestro corazón. Porque hay gracia para ser derramada en nuestra mente. Y la vida cristiana es justamente renovación. El hombre, el ser humano, no puede apelar ni apreciar su voluntad a no ser que adquiera una nueva visión, un nuevo ideal, que se vaya renovando día tras día, que alcance incluso a través de una mente sometida al Señor, que alcance nuevas experiencias, que se acerque más a la mentalidad del Señor, que se acerque más a la entrega del Señor, que entiende mejor esa realidad. Y el apóstol Pablo está realmente preocupado. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Arrepentimiento, queridos. Sino transformaos. Arrepentimiento. Eso es. Nosotros confundimos arrepentimiento con culpa. Entonces nos arrepentimos de una manera muy emocional. El problema está en que no queremos pensar diferente. Y sabe que cuando uno se arrepiente así, por la culpa, por un sentimiento, pero sigue pensando, en realidad no se arrepintió. No lo hizo. Mira, yo sé que te traté como una basura. Me arrepiento por haberlo dicho, a pesar de que lo sigo pensando, ¿no? Eso ocurre. De hecho, lo he visto en Facebook. De hermanos así creyentes pidiéndose perdón, falso perdón. Literal, lo he visto, yo lo vi. True story. El cambio de mentalidad no tiene que ver con culpa. Cristo vino justamente a liberarnos de aquello. Y vino a darnos una renovación del entendimiento. Y eso termina siendo clave y crucial. ¿Sabes qué? Yo te traté mal, yo no debía haber pensado eso de ti. Eso es muy diferente. Yo pequé contra ti. Me arrepiento por eso. Contra ti, contra el Señor pequé. Y lo hice porque mi mente estaba sometida a este siglo. ¿Sabe que cuando la mente está convencida de una realidad, no tiene incluso problema y aquí me voy a ir a un extremo, no tiene problema en asesinar a otro y después irse a acostar? Cuando tú estás convencido, digamos, de que
tu raza es superior o que el otro en realidad es alguien que no sé, que se come las guaguas o cosas por el estilo, yo estoy dispuesto a asesinarlo y después irme a acostar sin ningún problema. Y eso es por la mente. Yo estuve convencido de eso, ¿no? Y entonces lo hice. Esto sucede en países del mundo en donde muchas veces se justifica la tortura, por ejemplo. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque hay un bien superior, según ellos. Y la mente está tranquila y en paz, ¿no? La persona ahí sangrando y muriéndose para que diga nombre o diga cosas. Y eso sucede. Y eso para ellos es normal. Porque está convencido de eso. Su mente amó esa realidad. Se afiató a aquella. Y después pueden dar entrevistas en la televisión afirmando que eso era lo mejor para la sociedad en aquel momento, ¿no? Eso se ve. Usted lo puede ver. Puede buscar documentales y cosas por el estilo. Están ahí. Hace unos meses atrás veía yo de un documental en Netflix. Como ahora a los evangélicos se les está llamando a salirse de Netflix, pero yo no me salgo porque pusieron las crónicas de Narnia. Entonces, ahí hay un documental respecto de la Segunda Guerra Mundial. Un tipo que simplemente él cuidaba que la gente no saliera de los recintos de tortura. Y él decía, yo nunca incluso asesiné a nadie. Solo me preocupaba de que nadie saliera del campo de concentración. Ese era mi trabajo. Yo no soy cómplice de nada. Simplemente yo cuidaba ahí. Y él podía dormir y estaba tranquilo. Esa era su defensa. Pero si yo veo que a alguien lo están matando, no le cierro la puerta y se la dejo con candado, ¿verdad? Eso es ser un cómplice. Pero él estaba convencido que no lo era. Con cientos de gente. Hasta ese punto, nuestra mente es capaz de llegar, de degradar al ser humano, de hacer pruebas con seres humanos, de hacer pruebas con bebés, de convencerse de lo que hay en el vientre no es un ser humano, por ejemplo, y sin tener ninguna culpa, ¿no? Y generar millones de abortos al año en un país que supuestamente puede defender a la humanidad, ¿no? En donde se han asesinado más bebés que en todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial. Y se puede tener una conciencia tranquila porque estás convencido, ¿no? Eso es la mente. Nosotros necesitamos que este año, en verdad, nosotros pensemos diferente. Que nuestra mente sea renovada por el poder del Evangelio, queridos. Usted quiere aquella transformación, usted necesita el Evangelio. Convénzase del arrepentimiento real, no de la culpa. Usted necesita salir de la culpa para pensar distinto y cambiar su forma de pensar y caer en los brazos del Redentor para que Él transforme su forma de ver la vida y ponga de su corazón en vuestra mente. Así que tenga ojo con eso, que es muy importante para cambiar la forma de pensar, saber quiénes somos. Así que ninguno de ustedes tenga mayor valor de sí mismo que el que debe tener. Ningún concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me creo más culto que el otro, yo no quiero cambiar mi forma de pensar, porque el otro es el que tiene que cambiar, no yo.
Entonces nadie debe tener el concepto más alto de sí que debe tener, sino debe pensar con cordura, conforme a la medida de la fe que se le fue dada a cada uno, que se le repartió a cada uno. Y esto nos posiciona en una realidad distinta de fe. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso nos posiciona en decir, ni la fe es mía, sino que el Señor la entregó, porque fue repartida a cada uno de nosotros. Así que yo no estoy por sobre el otro, aunque esté en una posición quizás de autoridad. Yo no puedo abusar del otro y de mi posición. Yo necesito, al igual que él, ser transformado en nuestra mente, y necesito aquel arrepentimiento, y necesito pensar como Dios piensa, y necesito ver como Dios ve, y necesito amar como Dios ama, y necesito entregarme como Dios se entregó. Debemos aprender de aquello, adquirir una nueva visión que sea empapada a través de la mente de Dios y someternos a ella, a entenderla. Pero no hay una forma simplemente mental para este año, sino que nosotros debemos aprender que debe haber una conexión entre lo que pensamos y lo que hacemos. Usted nunca va a cambiar su manera de pensar si no se entrega, si no está dispuesto a servir, si no está dispuesto a sacrificarse. La renovación de la mente nunca es transformada sin un sacrificio activo. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted logró dejar sus preocupaciones para insertarse en el servicio del otro. Yo no sé cuándo quizá usted dejó su ocio para preocuparse verdaderamente por su esposa. Yo no sé en qué momento usted quizás bajó la preocupación y un tiempo de calidad junto con sus hijos para poder servir a su marido. Pero no hay un verdadero cambio si no hay una verdadera entrega. Solo dura un par de días. Cuando nosotros pensamos en negarnos a nosotros mismos, entonces nosotros podemos caminar en verdadero servicio. Porque ya no nos interesa nuestro interés, sino que nos pone en un nivel superior la necesidad y el interés del otro. Entonces yo no quiero que el otro piense como yo pienso, sino que entiendo que él debe ser transformado así como yo, así que lo sirvo, porque estamos en este caminar juntos. ¿Y cómo se enseña a servir al otro? Sirviéndole. No hay otra forma. Usted quiere que tal persona sea más servicial, debe servirle. Debe dedicar tiempo con él. Debe transmitir de aquella enseñanza. Intente hacerlo dándole pasos 1, 2 y 3. ¿Cuánto va a durar eso? No es posible. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos. Debemos aprender justamente a mirar de Jesús para que nosotros aprendiéramos. Jesús viene y nos dice, así como yo fui enviado, así yo los envío a ustedes también. Yo los envío en servicio, yo fui enviado en servicio, así que los envío en servicio. Yo fui enviado en sacrificio, así que los envío en sacrificio a ustedes también. ¿Quieren de mi mente en ustedes? Bueno, sacrifíquense por ello. Hay que dedicar tiempo a la lectura bíblica, hay que dedicar tiempo a la oración, hay que dedicar tiempo a compartir con los hermanos, a crecer juntos, a exhortarse, a animarse. Y eso termina siendo fundamental. Nada es impuesto, sino que todo es servido. Pero si no servimos, la musculatura se estanca. Si no nos movemos, la musculatura quedó ahí. Y entonces la mente también. Y así permaneceremos con la vieja idea. Pero si estamos junto al otro, si le conocemos, si le servimos, si le amamos,
entonces yo puedo aprender de Él también. Y ese sacrificio es importante, es un sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo, no muerto. Porque la mente no trabaja con los muertos. Es un sacrificio santo porque yo lo pienso que es para el Señor, incluso más que para la persona que estoy sirviendo. Es para la justicia y es para la verdad. Y es agradable, porque pienso que es un tiempo incluso de adoración. ¿Cómo yo puedo adorar al Señor? Adorando nomás. ¿Cómo puedo aprender a orar? Orando. Que otro quizás ore contigo. Pero esa es la entrega sacrificial, con viveza, con optimismo, con santidad, no buscando cada uno por lo suyo, ¿no? Porque el amor es sin fingimiento. Y el que reparte debe repartir así con liberalidad, sin esperar nada a cambio. El que preside con solicitud, preocupado por el otro. El que está dispuesto a entregar misericordia, debe aprender a entregar misericordia con alegría. Eso es sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Al que exhorta con exhortación, sin la intención de enrostrar sus pecados en la cara, ¿no? Al que reparte, que lo haga con liberalidad, con verdadera libertad. Eso termina siendo fundamental en la manera en que pensamos, cómo nos movemos y cómo somos. Que este año sea un año no solamente de un cambio de mentalidad, sino que un año en donde nos entreguemos por completo en un sacrificio vivo y agradable al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Es complejo eso. Lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu. Deben mantener ese calor y esa efervescencia. Y por otra parte, debemos aprender que en este tiempo de año nuevo y este desafío que se nos avecina del 2020, debemos cambiar nuestra forma de pensar, entregarnos como sacrificio vivo para realmente poder ser transformados y por otra parte aprender a estar juntos. Aprender a bendecir a los que los persiguen. Aprender a bendecir y a no maldecir. Aprender a gozarse con el que está alegre. Aprender a llorar con el que llora. Aprendiendo a ser unánimes y no altivos, sino asociándose con los humildes. Y ninguno sea sabio en su propia opinión. Por eso estamos juntos, como hermanos. Por eso nosotros queremos incentivar la idea de poder juntarnos por lo menos una vez al año en un retiro, ¿no? Que es del 21 de enero al 24 de enero. Salimos de aquí con un valor de 38,000 pesos. Niños sobre 3 años. Necesitamos de esos tiempos juntos. Necesitamos incluso que los espacios de vida, usted pueda ser diligente con eso. Que no sea más perezoso con aquello. Usted necesita juntarse con el otro. Usted necesita estar con el otro para no tener, se me perdió, para no tener un más alto concepto del que debe tener. Pero cuando usted cristianamente crece solo, usted piensa que es la panacea. ¿En serio? El Peter de aquí te las traigo queda chico. Cuando crecemos solos, comenzamos a ser autodidactas, a leer, qué sé yo, a empaparnos. No, sí, yo full con el Señor. Yo necesito esto pequeñito nomás.
y el concepto de nosotros se nos fue al cielo. O sea, está Jesús y después viene usted, ¿no? Y por lo tanto, este año debemos ser diligentes con eso. Debemos tener ese panorama de crecer juntos, en cuerpo, esforzándose. Y ese esfuerzo tiene que ver con una negación personal, con negarse constantemente, con crecer el uno al otro. ¿Usted quiere crecer? Es imposible en el cristianismo crecer solo. Usted necesita consejería, usted necesita apoyo, usted necesita soltarse, usted necesita abrir su corazón. Y cada uno en su sitio hace lo que le toca, ¿no? Pero cuando estamos en nuestra casa, haciendo lo que aparentemente nos toca, no crecemos. La mente renovada, el cuerpo preparado para la entrega. Por lo tanto, ahora necesita que funcione. Necesita esforzarse, necesita crecer. Como un todo. Para cambiar, obviamente, para bien. Por lo tanto, nosotros debemos tener en cuenta estos tres factores. La renovación de nuestra mente, el crecimiento de nuestra mente, ser un sacrificio vivo en la entrega, en el servicio, pero al mismo tiempo un servicio unido. Un crecimiento de la iglesia en la iglesia para con los de afuera. Queridos, estos tiempos complejos socialmente, en donde el mundo está fragmentado, son los espacios de más oportunidad que tiene el cristianismo. Yo estoy convencido de eso. El cristianismo creció en un mundo totalmente fragmentado en el siglo I, en un mundo totalmente quebrado, en un mundo absolutamente necesitado, en un mundo que en verdad uno puede pensar y decir, ¿cómo a Jesús se le ocurre nacer en esa fecha? Si uno empieza a conocer el mundo del siglo I, uno dice, no, este no era el momento. Quizás 300 años antes, 400 años antes, la cosa estaba distinta, ¿no? No, Jesús quiso nacer en el momento más álgido de la historia. Esa es la gran oportunidad que nosotros tenemos hoy. Pero no la vamos a tener si no estamos dispuestos a que nuestra mente sea transformada por el Señor. No la vamos a tener si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para vivir en sacrificio vivo. Y no la vamos a tener si no trabajamos juntos en esto. No lo vamos a tener. No lo vamos a tener sin la compañía del otro. Una de las grandes cosas que generalmente la iglesia necesita no es tanto que el otro lo llame o que uno lo persiga al otro, sino que uno pueda ser transparente, que uno pueda comunicar su necesidad. Eso habla de la unidad que yo estoy dispuesto a entregar al otro. Y eso es fundamental. Uno piensa muchas veces que es la visita, que es la persecución casi, el trabajo pastoral, los llamados telefónicos, ¿no? Cuando usted abre su corazón, de repente a un hermano con su necesidad, hace que el otro sea partícipe y pueda llorar con usted y pueda alegrarse con usted. Pero cuando hay silencio, no se gesta unidad porque no hay confianza, porque no hay hermandad. Y este año probablemente sea complejo, socialmente hablando en nuestro país. Pero debemos ser perseverantes en aquello, en no caer en ideología, en que nuestra mente sea renovada, en servir al otro, en servir, en sacrificio vivo, en aprovechar los momentos que tenemos como iglesia de reunión, de oración, de compañía, de disfrute, de paseo, de retiro, de este retiro de vacaciones, que en realidad no es un retiro solamente en donde uno va y aprende todo el día, ¿no? Y está todo el día ahí aprendiendo, sino que hay mucho tiempo para que usted pueda compartir con el otro. Así que yo le quiero incentivar que de alguna manera, en medio de esta dificultad, nosotros podamos ser diligentes con eso y no perezosos. El tiempo de la pereza, cuando éramos adolescentes,
después ya no hay espacio para cansarse en la vida. No existe. Una vez una señora muy sabia me dijo, después de que uno es padre, uno no tiene derecho a cansarse. Y yo le dije que tenía razón. Absolutamente. Prefiero dormir menos con tal que mi hijo esté mejor. ¿Qué padre no va a estar de acuerdo con eso? ¿No? Prefiero a lo mejor, como uno de repente decía el dicho antiguo, ¿no? Me saco el pan de la boca. Eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y no solamente por los hijos, sino por quienes somos. Una familia, una iglesia. Es tiempo de crecer y es tiempo de no ser perezoso. Es tiempo de dejar la adolescencia y tomar decisiones que nos lleven verdaderamente al crecimiento. Que nos lleven verdaderamente a ser hombre, a ser verdadera mujer, a ser persona madura, a amar el lugar en donde estamos, unánimes, no altivos, asociándose con el humilde. Pero no hay forma de asociarse con el humilde cuando usted es altanero. El humilde a uno lo obliga a ser humilde. Así que hay que buscar bien con quién juntarse. Unánimes, no altivos, gozosos, y orar con los que lloran. Y finalmente, reconocer simplemente, como decía el libro aquí de Lamentaciones que acabamos de leer, las cosas no están bien, las cosas están mal. De hecho, leer un texto esperanzador en Lamentaciones es casi contraproducente ahí con el mismo nombre, ¿no? Es como el libro de la alegría, no existe, no se llama así, ¿sí? Pero hay algo que debe estar claro en nosotros. El Señor es nuestra porción. Así que esto podemos hacer. El Señor es nuestra porción, ahí está nuestra esperanza. Entonces puede haber un cambio de mentalidad. El Señor es nuestra porción, ahí está nuestra esperanza. Así que puede haber servicio, porque nadie es tan pobre que no pueda servir al otro. El Señor es mi porción. Por lo tanto, yo entiendo que en esa porción el Señor hizo un pueblo para que estuviera unánime, no altivo. Entreguemos aquello al Señor, fortalezcámonos en el Señor, convenzamos a nuestra mente, como a aquel convencimiento incluso de Habacuc, ¿no? Que menciona y hace la afirmación, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan fruto el día de mañana, aunque la sequía continúe, aunque sigan los incendios, aunque siga el gobierno dando la misma conferencia de prensa, ¿no? Aunque todo siga así, y aunque algunos otros quieran robarse el beneficio de eso, aún así yo confío en el Señor. Eso, para decir eso, ese hombre se convenció. Ese hombre se convenció aquí. Aunque nada de eso exista, yo confío en el Señor. Y cuando nosotros confiamos, lo demás viene. Viene por añadidura, sin ansiedad, pero con aprendizaje.